Z, y la tabla muestra el área bajo la curva del eje central a la derecha. Es decir, aquí está nuestra media, y estas áreas están tipificadas o cuantificadas hacia la derecha de la curva. En el caso de que estén a la izquierda, pues veremos que para calcular el área bajo la curva, pues tendremos que ver si están a la derecha de nuestro valor central, a la izquierda de nuestro valor central, y en base a eso, pues vamos a tomar en cuenta el valor de la tabla. Entonces, regresamos aquí un poquito a la parte de la tipificación, y entonces tenemos menos 0.54 menor que Z y Z menor que 1.09. Entonces, estos valores pues los podemos encontrar directamente de nuestra tabla, viéndonos aquí al valor de Z y viendo precisamente cuáles son esos valores que tenemos de incidencia. Entonces, en el caso del 1.9, 1.90 y tantos, tenemos esta parte también, y lo único que debo de agregar es que para valores que estén a la izquierda de esta curva, en lo particular de esta tabla, pues lo vamos a tomar como el valor que está presentándose, y los valores que están aquí en esta tabla, de la parte derecha, le vamos a restar el área total de la curva menos el valor tipificado. De tal suerte que si tenemos menos 1.54, pues deberemos de tener este valor de menos 0.254 menos el 1, que es precisamente el valor de la probabilidad, entonces va a ser 0.7054. Y en el caso del 1.09, que está de este lado, 1.09, que está de este lado, pues le tendremos que restar precisamente el valor precisamente de toda el área del 1 para tener el valor correcto. ¿Esto cómo se juega? Pues básicamente, si nuestra mu está en 0, entonces todos los de la derecha son valores positivos, los de la izquierda son negativos. Cuando la mu está del otro lado, es decir, está solamente en el cuadrante positivo, entonces sí tendremos que ver cómo calcular el área. Si yo quisiera calcular esta área, por ejemplo, pues tendría que ver que lo que puedo hacer es calcular toda el área de la campana, que es el valor de 1, y le tendría que quitar toda esta parte. Entonces 1 menos la parte hacia donde yo la tengo, me daría precisamente este valor de área. Y ese es el juego directamente para saber cuándo restar y cuándo no restar. En el caso de 0.54, pues obviamente está del lado izquierdo, y nuestra centralidad está en 1.25, pues entonces al valor de la tabla que nosotros tenemos, le tenemos que quitar el 1 para que nos dé 0,7054, y en el otro caso le quitamos el 1, pero del área total de la curva para que nos dé 0.86214, y le restamos el valor de este valor, y entonces nos da 0.13786. Entonces, básicamente eso es lo que estaba yo comentándoles. 1.25, 1, 1.75, 1.75 está a la derecha, 1 está a la izquierda, y este es el 0.54 y este es el 1.09. Entonces, queda claro que para calcular esta área, pues a toda el área total le quitamos este valor para que obtengamos precisamente el área bajo la curva. Se recordarán de sus cursos de cálculo integral y diferencial, que efectivamente de esa manera se juegan con las áreas, dependiendo de cómo quisiera yo calcularla. De cualquier manera, una vez que se tenga el problema, pues vamos a estar viendo en la campana gaussiana, graficamos los valores, y entonces en ese sentido tenemos la lógica de decir cuáles son las áreas que hay que restar. No sé si quede expresado claramente.
¿Alguna duda acerca de esto? De momento no, profe. Ok, bueno, entonces con esto concluimos esta parte, digamos, que necesitábamos aterrizar, dado que les comentaba la tabla anterior era solamente de ilustración y esta ya es una tabla que ustedes sí ya pueden utilizar directamente para los problemas del examen. Entonces, vamos a ver qué sucede ahora con las siguientes distribuciones. Y lo que vamos a ver ahora es distribuciones diferentes. Lo primero que vamos a trabajar es el problema de una variable aleatoria. Es decir, ¿existen problemas directamente con la variable aleatoria? Sí, sí existen. Y es precisamente el que les estoy mostrando en esta diapositiva, que dice, dada una variable aleatoria X, cuya función de densidad es esto, es decir, la variable aleatoria X va a medir un cierto comportamiento de un fenómeno aleatorio, Profe, pero de alguna forma profe. los tienen representado precisamente esta. ¿Están viendo la diapositiva? No, no es lo que le iba a decir, no sé. Sí, era lo que les iba a comentar, que estaban viendo la diapositiva, porque si no, entonces estoy hablando al aire. Ahora sí ya la ven, ¿no? Ahora sí la ven. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces vuelvo a comentarles. Problema de variable aleatoria. O sea, no estoy hablando de funciones de densidad ni de funciones de distribución todavía. Entonces, el problema de la variable aleatoria, habíamos dicho que una variable aleatoria es ese valor que relaciona las cualidades o las propiedades del fenómeno o experimento aleatorio que estamos trabajando versus un conjunto de valores que pueden ser los números reales o que pueden ser los números enteros. Pero en este caso hay una regla de correspondencia entre ellos a las cuales le llamamos función de densidad. Esta función de densidad ahora nos las están proporcionando. No sabemos cuál es la variable aleatoria, pero nos están proporcionando la función de densidad. Entonces, bueno, ya sabemos que esta función de densidad pues está entre el valor de x es mayor que 0, no tocando al 0, y menor que 1, no tocando el 1, y 0 para todo el resto. Como les había comentado, no todas las funciones de densidad pueden estar relacionadas con las variables aleatorias hasta que esta función de densidad cumpla con las condiciones de la variable aleatoria. Por eso es que les puse el primer inciso, obtener k que asegure que f de x cumple con ser variable aleatoria. Quiere decir que esta función por sí sola no es una función de densidad de variable aleatoria. Tiene que cumplir las condiciones. Luego les pido dibujar la función, que esa es una trivialidad, y luego calcular la probabilidad para que esta variable aleatoria, sea lo que sea, esté menor que 0.3. Hasta este momento, estos tres datos o estos tres incisos son los importantes. Bien, ¿cuáles son esas condiciones para que esta f de x? Es lo primero que tenemos que hacer, probar que esta función f de x es apta para estar relacionada con una variable aleatoria. Y para eso nos vamos a las propiedades. Y una de las propiedades de esta situación es que la función f debe de ser mayor o igual a 0. Veamos si esto se cumple. Si yo pongo x igual a 0, si fuera 0, esto sería k igual a k. Igual a k, y entonces me daría k para infinidad de valores, inclusive negativos. Por lo tanto, no podría ser una función de densidad válida. Si yo le pongo el valor de 1, me daría 1, y esto me daría 0, y entonces sí sería una función válida. Entonces el problema lo tenemos entre este valor de 0 y los otros elementos. Entonces debe de haber un valor de k que siempre haga que esta función de densidad sea positiva. Y entonces eso es lo que agradecemos de estas definiciones, que efectivamente x debe ser mayor que 0. Hasta ahí estamos bien.
y no hay ningún problema. ¿Qué quiere decir? Pues que la primera es para k mayores que 0, siempre vamos a tener valores positivos de f de x. Primera condición, se cumple. La segunda condición es la siguiente. Como f de x es una función de densidad y la integral es el área bajo la curva, y esto nos representa la probabilidad de la variable aleatoria, entonces debe de valer igual a 1. Es decir, aunque tenga límites infinitos, el área bajo la curva de esta función de densidad debe de ser igual a 1 siempre. Y eso es lo que nos va a garantizar la segunda propiedad, que es precisamente la integral desde el valor de 0 hasta 1 de k1 menos x de x, que es la función de densidad, debe de ser igual a 1. Y en este caso, pues es una integral sencilla. Integramos de 0 a 1, y lo que nos resulta es precisamente esto. Kx, x cúbica sobre 3, valuada desde 0 a 1. Hacemos el cálculo y nos da k igual a 3 tercios menos 1 tercio son 2 tercios, y entonces paso el 3 para acá de la derecha y el 2 para acá, y entonces me dice que el valor de k es igual a 3 medios, que me va a generar que esta integral sea igual a 1. Entonces ya encontramos que solamente esta función que me están dando aquí, esta regla de correspondencia, es función de densidad si y solo si k vale 3 medios. Solamente para ese valor y solamente para este intervalo. ¿Queda claro cómo se resolvió el primer caso? Sí, profe. Ok, entonces continuamos con las siguientes preguntas. Digo, la función de densidad y esta calcular la probabilidad cuando x es menor que 3, pues vuelve a ser algo muy simple. Entonces, graficar esto, pues ya sabemos que el valor de k es el máximo valor que puede obtenerse, que es 3 medios, cuando esto vale 0. Entonces es 3 medios y entonces partimos la gráfica desde 3 medios y luego vamos sustituyendo valores hasta llegar al valor de 1 y entonces obtenemos la gráfica. Ya que tenemos la gráfica, nos paramos en punto 3. Acuérdense que toda esta área bajo la curva pues es la probabilidad de que ocurran fenómenos en el sistema, y entonces me dicen que x sea menor que 3, que en este caso es de 0 a punto 3. Y entonces ya tengo la probabilidad de que x sea menor o igual a punto 3, y aquí ya les doy el valor, pero ahorita lo vamos a calcular. Es el área bajo la curva. Bueno, si es el área bajo la curva, pues entonces queda claro cómo lo debemos de calcular. Pues lo debemos de calcular de esta manera. La integral, ¿de qué cosa? De 0 a 0,3, pero ya sabemos cuál es el valor de k que hace que esto sea una función de densidad, que es 3 medios, por 1 menos x cuadrada de x, y entonces efectivamente resolvemos la integral, y eso nos da 0,405. Y eso es la solución precisamente del tercer inciso. Así de simple son estos cálculos. A lo mejor de primera instancia no veríamos toda la profundidad de lo que involucra el problema, pero poco a poquito vamos entendiendo cómo es que se están relacionando las cosas. Luego vienen los otros tres. Obtener la media y la varianza de este valor de la variable aleatoria. Y luego obtener la media y la varianza de la variable y, que pongo como 3x menos 1, y luego la media y la varianza de la variable z, que es 3x cuadrada. Ok, variable aleatoria. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se resuelven. Pues, como ya sabíamos, la media y la varianza, en el caso de este sistema, se han de acordar que dijimos que era el primer momento. ¿Qué significa que e a la x, que es la esperanza matemática, sea el primer momento? Ah, bueno, pues que tenemos que ponderar la integral por x. ¿A dónde? A la función de densidad. Entonces la ponderamos, pero aquí ya sabemos que es 3 medios de 1 menos x, que es la función de densidad, y la multiplicamos por x, que es el primer momento, y entonces encontramos, ¡pum!, la integral, y esto es 3 octavos. Y esto pues es la media, de alguna manera. Bien, para la varianza, ¿qué habíamos dicho? Ah, pues fíjate que para la varianza, pues es la esperanza matemática de x al cuadrado menos
e a la x al cuadrado, que en este caso e a la x es mu cuadrada, que es la fórmula que ya habíamos visto en la sesión anterior. Ahorita lo que me involucra determinar es esta e a la x cuadrada. E a la x cuadrada entonces es el segundo momento. Y entonces, si es el segundo momento, calculo el segundo momento colocando precisamente x cuadrada como ponderación de la función de densidad. Una vez que ya tengo esto, pues lo resuelvo y esto me da 2 sobre 10. Pero esa no es la varianza directamente. Yo les había dicho que la varianza era el segundo momento menos la mu al cuadrado. Entonces, ahora sí, la varianza va a ser 2 sobre 10, que es el segundo momento, menos la mu al cuadrado, y esto me da 0,059. ¿Hasta aquí hay algún problema? No, profesor. Bien, vamos caminando bien entonces. Si ya entendimos esto, entonces, pues lo anterior queda sobrepasado a nuestras habilidades y ahora digo que ya obtuve la media y la varianza, ya vi cómo se calcula. Calcular la varianza de y igual a 3x menos 1 y z igual a 3x cuadrada, pues ya entonces es realmente un ejercicio lúdico y solamente es, como ya tenemos los resultados de algunos de estos elementos, simplemente sustituirlo. Y entonces aquí tengo e a la 3 x menos 1, pues es tener la esperanza matemática multiplicada por 3 veces menos el 1 es un octavo. La varianza, bueno, pues la varianza precisamente va a ser el cuadrado de esto, entonces va a ser 9. La varianza de x, y va a ser 9 por la varianza de x, igual a 0.53, 0,534. Son cálculos muy directos. Y la otra, que es 3x al cuadrado, dice 3 veces el segundo momento, pues ya tenemos el segundo momento, pues es 6 sobre 10. La varianza de z, entonces, ¿cuál sería? Pues el segundo momento menos la mu, que ya también la tenemos, y entonces nos daría 9x cuarta menos 6 sobre 10 al cuadrado. Y quedamos claros de que efectivamente solamente nos hace falta calcular esta parte de e a la cuarta. Entonces, qué interesante. Si ya vimos que el primer momento es x a la 1, el segundo momento es x a la 2, el tercer momento será x a la 3, el cuarto momento será x a la 4. Entonces, e a la 4, sea lo que sea, ahorita vamos a ver que sea la 4, pero digo, sea lo que sea, pues va a ser el cuarto momento probabilístico. Y entonces va a ser la integral de 0 a 1 de x a la 4 por 3 medios de 1 menos x al cuadrado de x. Hacemos el cálculo de la integralidad 335. La varianza entonces es 9 sobre 3 sobre 35, que sea la cuarta, que es esta parte que está aquí, menos 6 sobre 10 al cuadrado y nos da 72 sobre 175. Y hasta aquí, esta es la forma en cómo se resuelve un problema de variable aleatoria, dado que nos dan la función de distribución, pero que tenemos siempre que demostrar, o por lo menos verificar, que eso sea una función de densidad. De lo contrario, todos los cálculos que hagamos, pues no van a representar precisamente la probabilidad del fenómeno aleatorio que estamos verificando. Bien. Vámonos con la distribución uniforme, que es la más simple de todas. Ya la habíamos visto en la reunión pasada. En la reunión pasada se las he puesto de 3 maneras distintas. Yo les he dicho que la distribución uniforme es f de x igual a 1 sobre b menos a, como la que dedujimos en la presentación pasada. Pero también aclaré que cuando está corrida esta parte, digamos, del extremo izquierdo y está a una cierta distancia a o x del 0, entonces la misma función de distribución de densidad uniforme se puede escribir como f de x igual a x menos a entre b menos a. Y ahora hay una tercera forma de ver la distribución uniforme, cuando está centrada en 0. Si está centrada en 0 y está en el intervalo de menos a a, pues ahora la función de densidad es 1 sobre 2a.
Y nos queda claro, porque esto es A y esto es B. B menos A, pues es 2A. Entonces, esta es la otra forma de cómo verificar que esta es una distribución uniforme. Nos piden calcular la media, la varianza, el coeficiente de asimetría y el coeficiente de apuntalamiento o apuntamiento o kurtosis. Bien, estos coeficientes no los hemos visto, pero se los voy a ofrecer dentro de un contexto diferente. Vamos a seguir con el problema. Y bueno, pues la solución es la siguiente. La función de densidad a partir de la gráfica pues es 1 sobre 2A con X mayor que menos A y menor que A. Es una función de densidad, por supuesto, que es claramente que es función de densidad. Este valor. ¿Ok? Bien. Observemos que ahora el centro de la distribución es 0. Entonces, calcular la media es calcular el primer momento. ¿Qué es el primer momento? Pues calcular la ponderación de X por la función de densidad. ¿Desde dónde? Desde menos A a A. Hacemos el cálculo de la integral y nos queda X cuadrada sobre 4A desde menos A a A. Y ojo, el promedio vale 0. Claro, la media vale 0 porque así la tenemos definida la función de distribución. Entonces, qué bueno que valga 0 porque eso nos va a ayudar a hacer muchos cálculos más sencillos. Entonces, la media vale 0. Es parte de la solución. Luego, para calcular la varianza, acuérdense que es el segundo momento menos la mu al cuadrado o la esperanza matemática. Pero como la esperanza matemática vale 0, entonces simplemente en este caso muy particular, en donde está centrada la mu en el 0, entonces la varianza es idénticamente al segundo momento. No es siempre, solamente en este caso particular, cuando la mu sea igual a 0. Ok, bien. Entonces, continuamos. Vamos a calcular el segundo momento. Calcular el segundo momento es obtener la ponderación cuadrática de la función de densidad, que es esta. Entonces, calculamos la integral desde menos a a y nos da a cuadrada sobre 3. Y hasta aquí, pues entonces esto es el valor de la varianza, en este caso particular. Entonces ya resolvimos eso. Y ahora decía el problema, oigan, pues, calculen también el coeficiente de asimetría. ¿Qué quiere decir el coeficiente de asimetría? Bueno, pues que este tipo de distribución puede estar cargada a la izquierda o puede estar cargada a la derecha. Y eso es la asimetría del sistema. Y entonces, bueno, pues vamos a calcular, vamos a ver qué nos da. Por lo tanto, la varianza es a cuadrada sobre 3. Para obtener el coeficiente de asimetría es necesario calcular ¿qué cosa? Ah, bueno, pues la esperanza matemática del puntaje de la variable aleatoria menos la mu. Pero en este caso la mu vale 0, por lo tanto, solamente nos queda que es el tercer momento. Ah, ok, entonces ya entendimos. Calcular el tercer momento es calcular el coeficiente de asimetría. Por lo tanto, la integral de menos a de x cúbica entre 2a de x me va a dar x cuarta sobre 8a, evaluado desde menos a me va a valer 0. Claro, era lo que esperábamos. Entonces el coeficiente de asimetría es 0, lo que nos quiere decir es que la distribución o la función de densidad para la distribución que vamos a trabajar, pues es simétrica. Por supuesto, es simétrica. Este lado es exactamente igual a este lado, por lo tanto no tiene coeficiente de asimetría, por lo tanto es 0. Si esto tuviese una caída y este tuviera un borde y luego una caída, pues entonces veríamos que es asimétrica por la derecha, asimétrica por la izquierda, etcétera, etcétera, y el valor de asimetría sería diferente. Hasta aquí estamos bien. Sí, profe. Perfecto. Entonces, pues ya estamos centrados en esto, que será la kurtosis.
Pues no sé. Lo que sí sé es que la kurtosis ahora necesitamos calcular la esperanza matemática del valor de la variable aleatoria menos mu elevado a la cuarta. Pero como mu vale 0, en este caso particular les decía, esto iba a ser bastante interesante, entonces la esperanza matemática de la variable aleatoria elevado a la cuarta es igual al coeficiente de kurtosis. Y es la relación que existe entre el promedio y la desviación, la varianza. Esa es la kurtosis. Es el cociente. Entonces eso es lo que nos va a indicar qué tanto en proporción está el promedio con respecto a la dispersión de los datos o del fenómeno que estemos estudiando, como definición. Sin embargo, no me interesaría tanto la definición, sino me interesaría tanto ver que entonces cuando tenemos x a la cuarta es el cuarto momento. Y entonces tengo el cuarto momento multiplicado por la función de densidad, y eso me da a cuarta sobre 5. Y entonces, qué interesante, la conclusión a la que llegamos nosotros, ¿cuál es? Ah, bueno, pues que cuando hablamos del primer momento, estamos hablando de la media. Cuando estamos hablando del segundo momento, y si le restamos la mu, nos da la varianza. Y el tercer momento, pues nos va a dar precisamente el coeficiente de asimetría. Nos va a decir si está tendiendo a la derecha o si está tendiendo a la izquierda. Y esto es para determinar si el proceso aleatorio tiene una tendencia positiva o tiene una tendencia negativa. Y posteriormente, pues vemos el coeficiente de kurtosis, que es cómo varía la media con respecto a la desviación estándar, a la varianza, y eso es precisamente lo que les estoy proponiendo aquí. Que K, que es la kurtosis, va a ser precisamente E elevado a la cuarta entre E elevado al cuadrado, que es la varianza al cuadrado. Digo que es la varianza al cuadrado, entonces me da 9/5. Esta parte es irrelevante, lo importante es que nosotros estamos asociando comportamientos de el fenómeno estadístico o el fenómeno aleatorio con respecto a el primero, segundo, tercero y cuarto momento. Primer momento, promedio, segundo momento con la mu es la varianza, tercer momento, coeficiente de simetría y cuarto momento, coeficiente de kurtosis. Para hacerlo más claro, el coeficiente de kurtosis nos dice qué tan achaparrada o tan aplastada está la función o qué tan picuda está la función. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Parece que no, profe. Parece que no. Perfecto. Entonces continuamos con los elementos que nos van a ayudar a resolver el examen mucho mejor que esperábamos. Bien, vamos a ver un par de distribuciones discretas. La primera distribución discreta que me interesa que determinemos bien es precisamente la distribución binomial. Y es binomial porque solamente es dual el esquema, pues solamente nos lleva a dos resultados posibles. Uno es que esté uno muerto o vivo, enfermo o saludable, que sea el 0 y el 1, que sea falso o verdadero. Entonces, en este sentido, esta distribución binomial solamente se relaciona con fenómenos que tienen solamente dos estados, ¿ok? Y si tienen solamente dos estados, pues eso lo podremos considerar como uno como el éxito y el otro como el fracaso. ¿Por qué lo consideramos de esta naturaleza? Bueno, pues porque la distribución binomial es una distribución probabilística y la distribución probabilística solamente tiene el valor de 1. Todas las posibilidades es valor de 1. Entonces, si yo ya tengo el primer éxito, concluyo que todo lo demás es un fracaso. Entonces, P es el éxito y ahora Q va a ser el fracaso, que va a ser el resto el total de la probabilidad menos el éxito que tenemos,
pues nos da precisamente el fracaso de ese evento aleatorio. Y para ello, pues se hace un proceso de Bernoulli o un ensayo de Bernoulli, en el cual pues nos conduce a eso, ¿no? Solamente tenemos dos resultados posibles. Lo más importante es esto, que es mutuamente exclusivos, es decir, que la condición de éxito de uno no tenga que involucrar el fracaso del otro o el éxito del siguiente. Entonces son mutuamente exclusivos. No hay ninguna relación entre esos dos eventos, a pesar de que sea el mismo experimento. Yo puedo lanzar una moneda al aire y salir sol o águila. Si sale sol, lo voy a llamar que es el éxito, y si sale águila es el fracaso. Entonces, si cae sol, entonces ya tengo el éxito. Pero el segundo lanzamiento es independiente del primero, porque no está condicionado a que caiga este águila. Si no puede caer otra vez sol, otra vez sol, otra vez sol, y hasta el final es águila. Entonces, no hay ninguna relación entre ellos dos, a menos de que esa moneda esté alterada. Y si está alterada, pues entonces ya tenemos ahí un problema de asimetría, es decir, está cargada la moneda. Y entonces los ensayos son estadísticamente independientes y el resultado de un ensayo en particular no es afectado por el otro, lo que yo les estaba comentando. Perfecto. Esto es muy claro de comprender, así es que pues nos vamos precisamente con la descripción de la formulación del proceso de Bernoulli o la distribución o probabilidad binomial, la fórmula de la binomial. Se calcula muy rápido esto, precisamente porque para n eventos que nosotros tengamos, x va a ser el número de eventos que nosotros generemos, de posibles resultados positivos o de posibles resultados de éxito. Y como 1 menos p es el fracaso, pues el fracaso son todos los anteriores. Por eso, de los n eventos que tenemos, le quitamos el primero y entonces tenemos el número total de eventos de fracaso. La deducción de la fórmula es muy sencilla. Si ya tenemos esto, que es la medida de el éxito y el fracaso, pues ahora nada más nos resta multiplicarlo por el conjunto de todas las posibles combinaciones que pudiéramos tener sobre el evento aleatorio que estamos trabajando. Por lo tanto, la fórmula binomial se escribe de esta manera para su probabilidad. Y eso es todo. Así de simple, así de sencillo. La descripción, pues obviamente, n es el número de ensayos realizados, p la probabilidad de éxito, q la probabilidad del fracaso, n menos x es el número de fracasos deseados, y p a la x es la probabilidad favorable o de éxitos. No hay mucho que decir acerca de las descripciones, y de sus propiedades sí son importantes. Ok, de las propiedades, pues lo que podemos decir de la binomial es de que se comporta de tal manera que su promedio pues va a ser precisamente el número de eventos que se realizan multiplicado por la probabilidad del éxito. Y eso es el promedio. La varianza pues es combinar precisamente la dispersión, es decir, la probabilidad de, digamos, del número de éxitos, el número de fracasos multiplicado por el número de eventos nos daría la varianza al cuadrado. El coeficiente de sesgo sería Q menos P entre la raíz cuadrada de NPQ. El coeficiente de sesgo es precisamente la asimetría que nosotros vimos en el caso anterior. Y la desviación estándar, pues obviamente la raíz cuadrada. Todo esto son las cualidades características que nos van a permitir resolver problemas de manera directa, sin ningún contratiempo. Otra de las cualidades de esta distribución binomial es que si P de éxito es menor que 0.5, la distribución inmediatamente sabemos que está sesgada a la derecha. Cuando P es mayor que 0.5, entonces vemos que la distribución está sesgada a la izquierda. Entonces, menor que 0.5 sesgada a la derecha, mayor que 0.5 sesgada a la izquierda. Otra de las cuestiones es de que conforme el éxito aumenta, el sesgo es menos notable, es decir, el sesgo se va desapareciendo. Cuando P es igual a 0.5, es decir, la probabilidad es la mitad, entonces es simétrica.
Estas propiedades hay que tenerlas en cuenta. Realmente es lo más relevante como para poder trabajar los problemas. Y finalmente, pues les doy un ejemplo muy breve, muy sencillo, en la que nosotros tiramos 100 veces una moneda y el número promedio de caras es muy igual a n por p. Bueno, pues sabemos que el número de opciones que puede caer cara es 1/2 y de, el número de éxito es 1/2, es el 50%, y el número de tiradas son 100, por lo tanto, el promedio son 50. Quiere decir que de esas 100 lanzamientos, seguro, 50 son caras o soles. Y este es el número esperado de caras en los 100 lanzamientos. Calcular la desviación típica es la raíz cuadrada de NPQ. Bueno, como habíamos dicho, si P es el éxito, entonces 1 menos P son todos los fracasos, que es 1 menos 0.5, pues es 0.5. Entonces también existe el 50% de los fracasos. Y entonces tenemos por eso un medio multiplicado por 100, y eso en raíz cuadrada nos da 5. ¿Qué significa que la desviación estándar sea 5? Pues que vamos a tener ese nivel de dispersión, que de las 100 tiradas vamos a tener cara, 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 pero también vamos a poder tener 5 veces águila, águila, águila. Entonces, dentro de estos 100 lanzamientos, a lo mejor podemos tener 5 veces seguidas o 5 veces en todo el proceso de los 100 tiros, 5 águilas diferentes. O sea, 5 águilas en lugar de caras. Y esa es la medida de la dispersión. Esa es la interpretación de este problema de manera muy, muy breve y muy sencilla. Bien, otra de las distribuciones que queremos analizar es la distribución geométrica. Entonces, en la binomial, pues es lanzarlo y tener éxito, y lanzarlo, tener el fracaso. Así de simple. Sin embargo, en esta distribución geométrica, lo que nos interesa es el primer éxito de todo mi proceso aleatorio. Es decir, yo puedo seguir tirando la moneda y mi éxito va a ser que salga sol. Entonces la tiro y sale águila. 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 La tiro y sale sol. Entonces, este es el proceso geométrico, que voy a tener cierto número de eventos probabilísticos aleatorios hasta que llego a mi valor esperado. Y así sucesivamente. Entonces, esta es la distribución de la consistencia, es decir, hay que estar haciendo varios ejercicios hasta que nos salga bien. Ese es el propósito de esta distribución geométrica. Entonces, hasta que no tenemos un primer fracaso, hasta que no tenemos un primer éxito, hasta ahí paramos la serie geométrica, y ese es el valor de precisamente la probabilidad a través de la distribución geométrica. Entonces aquí les pongo, nótese que el número de pruebas podría seguir indefinidamente y que X es un ejemplo de variable aleatoria discreta que puede tomar un número infinito, pero es contable. Es decir, se asocia a un conjunto de números infinitos, pero siempre es contable porque siempre vamos a poderlo asociar a un número entero. Es decir, la tirada 1, la tirada 2, la tirada 3, la tirada 4, la tirada 5.800.000, pero hasta ese momento pues siempre vamos a poder asociarle un valor entero al número de tirada, no al resultado que obtengamos. Entonces, estas son las cualidades y las características de la distribución geométrica. De una manera es muy sencilla, pero entonces tenemos sus características, donde X es igual al número de pruebas independientes hasta la ocurrencia del primer éxito, y la probabilidad de éxito en una sola prueba, pues es Q igual a 1 menos P. ¿Ok? Que es el fracaso, el número de fracasos. La media
la podemos calcular como mu igual a 1 entre P, que es el éxito, y la sigma cuadrada, que es la varianza, es 1 menos el éxito entre el éxito al cuadrado. La desviación estándar, entonces, es la raíz cuadrada de 1 menos P entre P cuadrada, y estas son las cualidades que nosotros tenemos que tener en mente para poder resolver los problemas. Y, obviamente, la explicación anterior que les di. ¿Hasta aquí hay algún problema? No, profe, al parecer no. Ok, vamos caminando bien. Entonces, la distribución de probabilidad geométrica es un modelo para el intervalo de tiempo que un jugador tiene que esperar hasta ganar, o de un inversionista. Ok, cuando ese tipo de fenómenos ocurren, entonces es posible utilizar la geométrica. Por ejemplo, Amazon está sacando una serie de inversiones, pero Amazon lo que hace es utilizar un algoritmo geométrico. Es decir, yo puedo poner mis 5 pesos en Amazon para ver si tengo una validación, digamos, de mi inversión, pero va a depender de ese algoritmo que a mí me seleccione o no me seleccione. Entonces yo tengo que ver cómo va el punto de encuentro entre ese seleccionador, que precisamente yo ya estoy invirtiendo, pero a lo mejor me toca hoy, o a lo mejor me toca mañana, pasado, o dentro de 6 meses. Y entonces eso es una probabilidad geométrica de poder obtener una ganancia, por ejemplo, en ese tipo de inversiones de Amazon, en donde nosotros, bueno, no sé si sepan o no sabemos, pero la probabilidad es geométrica. O sea, no se da la ganancia de manera inmediata. Entonces, por eso es que funciona. Y la otra es, por ejemplo, en un lapso discreto de el número de X minutos antes de que un consumidor en una fila o en una línea de espera pueda recibir la atención. En este caso, nosotros podemos utilizar el concepto, digamos, de espera de un banco. Nosotros vamos a hacer un depósito a un banco y hay 3 cajas activas y hay una sola fila, la famosa unifila. Entonces yo estoy en el 5º lugar. Eso no significa que yo, si cuento, 1, 2, 3, 4, 5, me vaya a tocar la casilla del medio o la ventanilla del medio. ¿Por qué? Porque los eventos de trámites que vayan a hacer las personas que me anteceden no están valoradas en un tiempo específico. Entonces, dependiendo del trámite que vaya a hacer, pues se van a saltar, se van a tardar más, se van a tardar menos, etcétera, etcétera. Y entonces yo no tengo la certeza que me vaya a tocar la ventanilla del medio, que es la persona que me conoce. Y entonces, en este tipo de casos también se utiliza precisamente la distribución geométrica, porque voy a tener precisamente ese tipo de fenómenos, que primero es el fracaso 1, fracaso 2, fracaso 3, fracaso 4, hasta que tengo el éxito y ya estoy en la ventanilla, pero no me quedé en la ventanilla de medio, sino me quedé en la ventanilla de la derecha o en la de la izquierda. Entonces me vuelvo a formar y entonces veo otra vez 5 personas al frente y entonces vuelvo a hacer el experimento y quiero volver a ver si me toca la de en medio. Y entonces, de esa manera, es como nosotros podemos explicar el uso de la distribución geométrica. El de binomial sabemos que solamente hay dos estados, y en la geométrica es un montón de fracasos antes de tener el primer éxito. Y entonces con eso es suficiente como para que nosotros podamos resolver problemas de alguna manera prácticos. El problema es el siguiente: los registros indican que una cierta vendedora tiene éxito en formular ventas en 30% de sus entrevistas. 3 de cada 10 seguramente va a generar una venta. Supóngase que una venta en una entrevista es independiente de una venta de cualquier otro momento. Al suponer que una venta en una entrevista es independiente de otro momento, significa que son precisamente independientes los compradores o los clientes a los que está entrevistando. Por lo tanto, cumple con las condiciones de que sean mutuamente excluyentes. Y si son mutuamente excluyentes, entonces estamos en el caso de la binomial o de la geométrica. ¿Cuál es la probabilidad de que esta vendedora tenga que tratar con 10 personas antes de hacer su primera venta? ¿Y cuál es la probabilidad de que la primera venta se realice antes de la 10ª oportunidad?
Son dos preguntas diferentes, entonces vamos a resolverla. La primera es la probabilidad de realizar una venta en un solo contacto o entrevista es P igual a 0.3, es el 30% que tiene, 3 de cada 10. Entonces la probabilidad que necesita exactamente es X igual a 10 contactos. Entonces ya habíamos hecho precisamente este tipo de probabilidades. El éxito es una venta y precisamente los demás fracasos son 10 menos 1, que es 9. Por lo tanto, la probabilidad de que sea de 10 va a ser 0.3 por 0.7 a la 9 es de 0.012, que es del 1.2%. ¿Qué quiere decir? Que finalmente es mucho más bajo que su ranking de venta en ese sentido. Es decir, no convence a la primera. La segunda, pues es que genere una venta antes de la 10ª oportunidad, pues es calcular todas las probabilidades de X igual a 0 hasta la probabilidad de 10. Y entonces sumar todas las probabilidades y ya concluimos que tenemos las dos preguntas que nos habían comentado. De esta manera, pues entonces hallamos precisamente la probabilidad. Podemos hacerlo con series infinitas también. ¿Cómo? Pues la probabilidad de que sea igual a 10, pues va a ser menos el resto, ¿verdad? La probabilidad total del 100% menos la probabilidad mayor que 10 son todos los fracasos que debe de tener. Y entonces, donde la probabilidad de mayor que 10 es P11, P12, P13, P infinito. Entonces, dicen, oye, entonces, ¿cómo se puede calcular? Si es infinita, pues no. Pero para eso tendríamos la fórmula geométrica. Para eso calculamos esta parte de manera geométrica, pero no los voy a dejar solos, sino les voy a dar la fórmula. La suma de la serie geométrica infinita va a ser igual a, que es el primer valor del término, y luego va a ser sobre 1 menos R, en donde R es la razón que vamos a utilizar, la razón común, que en este caso son los fracasos, y entonces, utilizando esta fórmula es mucho más fácil. P igual a 10 va a ser 1 menos P mayor que 10, y entonces va a ser 1 menos P de Q igual a 10, que es precisamente el primer término de la serie, que es el que calculamos hace un momento, y luego va a ser 1 menos Q, que es la razón, que son los fracasos. Resolvemos esta expresión y nos queda 1 menos Q a la 10, y es 1 menos 0.7 a la 10, y eso nos dice que es 0.972, que es el valor de éxito. Y entonces, pues finalmente, ese sí es la probabilidad que nosotros tenemos para que haga una venta antes de que llegue al número 10, que es del 97%. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, esta fórmula siempre se utiliza para la geométrica infinita, ¿verdad? Exactamente. Sí, porque entonces, esto se vio en álgebra superior o en alguno de sus materias anteriores. Si no las recuerdan, no hay problema, yo se las proporciono para que también puedan utilizar el concepto de probabilidad de X igual a 10. Si estos son los éxitos, entonces todos los demás son los fracasos. Ese concepto de P y Q, en donde Q es igual a el 100% de la probabilidad menos los fracasos. Entonces, eso es lo que me interesaba, ¿no? Que pudieran hacerlo de cualquiera de las dos maneras. ¿Sí quedó claro para todos? Sí, profe. Ok. Bueno, miren, con esto vamos a concluir el curso. Entonces tenemos tres tipos de
de distribuciones continuas, 2 tipos de distribuciones discretas. Ya sabemos cuáles son sus cualidades. Hemos aprendido de que los momentos, el primer momento, segundo, tercer y cuarto momento, significan para describir el comportamiento a futuro de esa distribución. Los cálculos son integrales simples, son integrales sencillas. Llevan su elaboración, pero digo, son simples, son sencillas. No tienen que utilizar ni formularios ni nada. Es meramente algebraicas. Y encontramos ya básicamente todos los conceptos que vienen más profundizados en las lecturas, pero que por efectos de tiempo y de condiciones de presentación, pues no es conveniente hacer demostraciones y hacer otro tipo de movimientos algebraicos, y con esto yo creo que es suficiente para que el próximo examen, que va a ser el 21, si no mal recuerdo, lo puedan presentar de manera adecuada, y va a ser un examen de 10, básicamente. Todos, yo espero que saquen entre 8 y 10, voy a calcular el área bajo la curva de la gaussiana, para saber cuál es la probabilidad de que ustedes estén entre 8 y 10 en el próximo examen. Y espero que el área sea positiva. Igual. Ok, entonces, pues yo creo que con esto, si no hay mayores dudas, concluimos la clase y concluimos el curso, y nos estaríamos viendo el 21 para hacer el examen a la hora de su clase. Ya saben, me tienen que entregar el examen terminando la clase, lo van a subir a la plataforma, y por ahí ya les hice la corrección precisamente de la fecha del examen extraordinario, que gracias a uno de sus compañeros me hizo la aclaración de que yo tenía mala fecha y los iba a mandar hasta el ETS. Entonces, no, el extraordinario va a ser en la fecha que está propuesta ya en la plataforma, y, y bueno, pues si no hay mayores preguntas, si no hay mayores dudas, pues nos estaremos viendo el próximo 21. Profe, el día del examen nos vamos a conectar por Meet. Yo les mando el mensaje, el examen, ustedes lo suben a la plataforma, y a partir de ahí, una vez que yo publique los resultados, si tienen alguna duda, ya nos empezaremos a conectar por correo electrónico para ver aclaraciones, si es que las hay, pero yo voy a subir las respuestas. Eso no lo había hecho antes. Ahora ya lo voy a hacer, voy a subir las respuestas, y ustedes van a poder comparar ya con su examen que hicieron, y si hay alguna cosa que se me haya pasado, pues la aclararemos a nivel de correo electrónico. Ok, Y cerrar ya las calificaciones y ya estar completos en ese sentido. ¿Alguna otra duda? No sé, para el examen hizo nada más son estas distribuciones que vimos, ¿no? Sí, serían estas distribuciones, pero de todos modos ustedes tienen los apuntes y las notas. O sea, si llegase a haber alguna modificación, les vuelvo a repetir, no va a haber demostraciones, puesto que no es parte del curso. Eso es para matemáticos, básicamente. Pero si hubiese algo, pues se pueden apoyar tanto de los libros como de todo lo que hay en la internet, o como todo lo que hemos platicado en estos breves reuniones que hemos tenido. Pero de que resuelven el problema, lo resuelven. O sea, no hay mayor dificultad en ese sentido. Sí, profe. Está bien, profe. Ok, pues nada más que tengan una excelente tarde, y nos vemos próximamente. Igualmente, profe, hasta entonces. Hasta entonces. Hasta luego, profesor. Hasta luego, que estén muy bien.